David, me da muchísimo gusto tenerte en el programa. Te quiero dar la bienvenida y déjame presentarte rápidamente antes de pasarte la palabra. David García es una persona súper interesante, es muy joven, ahorita nos va a contar un poquito más sobre él, pero fundó hace unos cuantos meses Digit, una plataforma fintech en México. Está basada en Guadalajara y pues está aquí con nosotros para comenzar a platicar de finanzas personales y sobre todo del uso inteligente del crédito. David, bienvenido a este podcast, es tu casa y me da muchísimo gusto que nos haya regalado este espacio. Muchas gracias, Roberto. Muy contento de estar aquí también. Felicidades por el trabajo que estás haciendo. Me gusta mucho el contenido que generas. Me he echado ya varios capítulos y la verdad es que se aprende muchísimo y pues bueno, feliz de estar aquí para tratar de aportarle un poquito más a todas aquellas personas que nos escuchan. No, encantado de tenerte aquí, el gusto es mío. Quisiera comenzar, David, que nos contaras rápidamente qué es Digit y cómo es que llegaste a esta aventura de la cual ahorita nos vas a platicar. Claro, pues bueno, creamos Digit con la misión de ayudar a las y los buenos pagadores en México a salir de deuda de tarjeta de crédito. Y lo que hacemos es ofrecer refinanciamiento de deuda de tarjeta de crédito a través de un proceso 100% en línea. Llegamos a tener esta idea y a construir esta compañía justamente por una experiencia personal que yo tuve con deuda de tarjeta de crédito. Hace algunos años tuve otro emprendimiento, no salió muy bien, terminé endeudado con la tarjeta y por más que yo le pagaba puntualmente a el banco más grande de nuestro país, este banco de las cuatro siglas, no sé si lo puedo decir abiertamente, pero bueno, es el banco que todos conocemos de color azul, me cobraba 70% de interés anual, se volvió sumamente difícil el pagar esa deuda, prácticamente imposible, por más que abonaba no encontraba la salida, quería mantener además un buen historial crediticio, tenía en ese momento 25 años, no quería echar a perder mi historial de crédito tan joven, pero la realidad es que no encontraba una alternativa que me permitiera pues ponerle fin a esa situación, ¿no? Entonces, habiendo vivido esa experiencia, empecé a revisar que en México había cerca de 10 millones de personas en esa misma situación, personas que están pagando al menos el mínimo cada mes, pero por las altas tasas de interés que pagamos en México no encuentran una salida y básicamente se convierten en esclavos de sus tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, creamos Digit justamente con la intención de dar una salida a esas personas, de permitirles tener un plan de pagos fijos con una tasa justa, como la que merecen los buenos pagadores en nuestro país. Bueno, pues de ahí nace la idea, ¿no? Antes de pasar a lo que sigue, tenías un problema. ¿Cuántas personas en el mundo se encuentran con un problema y deciden que la mejor solución es poner una empresa que se lo solucione a los demás? A ver, cuéntanos un poquito qué tipo de alcances tenías, cuál era tu experiencia previa, porque no cualquiera que se encuentra con un problema, además de solucionarlo, decide montar una empresa para solucionárselo a otras personas. Me intriga bastante y además con 25 años, ¿no? No una fintech no es un tipo de negocio que te despiertes un día y digas, voy a poner una fintech como si te pudieras poner a hacer brownies y venderlos por Instagram. ¿Cómo surge esta idea y por qué llegaste a esta conclusión tan Pues rápido? la verdad es que no, o sea, yo creo que en ese momento, número uno, era una situación muy frustrante para mí, bastante dolorosa, ¿no? No disfruté el momento, o sea, no disfruté ese proceso de tener deuda de tarjeta de crédito. Fue realmente una situación que me costó muchísimo resolver, pero fueron una serie de circunstancias y por factores, experiencias negativas con los bancos que como que me empezaron a cansar. Tuve también un fraude en mi tarjeta de crédito, un cargo no reconocido que el banco no me quiso regresar el dinero. La experiencia de ese proceso fue también malísima. Se junta con esta otra experiencia de tener deuda, de que no me querían dar una salida, etcétera. Entonces, sí empecé a tener mucha frustración contra los bancos en nuestro país. Pensé que necesitábamos o que había una mejor alternativa, una mejor forma de hacer las cosas y que los mexicanos merecíamos mejores servicios y tenía además esa espinita de emprender. Soy ingeniero industrial, no había tenido ninguna experiencia previa trabajando en banca o en finanzas. Me gusta mucho el sector financiero y lo había estudiado por mi cuenta, me gustan mucho, creo que se me dan los números, etcétera. Entonces, siempre tenía como esa espinita y sabía que quería emprender en una industria relacionada al sector financiero, definitivamente.
pero no tenía experiencia previa. La verdad es que aprendimos a dar crédito eh, con el primer crédito que dimos en Digit y con todos los subsecuentes, ¿no? Nunca habíamos dado un crédito, nunca habíamos calculado una tabla de amortización por saldos insolutos, nunca, no, realmente aprendimos, fue una experiencia muy, muy bonita, muy divertida, muy retadora, pero aprendimos a dar crédito a través de empezar a hacerlo, ¿no? Nos animamos, estudiamos mucho, por supuesto, pero yo creo que también eso se convirtió en una fortaleza para nosotros porque nos permitió hacer las cosas de una manera muy distinta a la industria tradicional. Nos pudimos cuestionar, oye, ¿por qué esto se hace así? Debería ser de otra manera. Y creo que eso se ha reflejado en que sí logramos construir una experiencia que nuestra comunidad, nuestros clientes percibe como pues muy diferente a lo que están acostumbrados a recibir. Buenísimo. Oye, quiero detenerme un poquito en un problema que mencionaste que yo creo que muchísima gente tiene, que es el tener una deuda con la tarjeta de crédito y estar pagando el mínimo, ese mínimo que el banco te pide para no reportarte al buró de crédito, pero que en realidad es un mínimo que te puede mantener atrapado. Me gustaría abundar en eso. ¿Cuál es como la estadística que conoces tú del mercado y por qué eso es una trampa o por qué mencionaste que te atas de una manera a hacerte esclavo de tu deuda? Claro, sí, definitivamente es una problemática grande en nuestro país. Como mencionaba, hay al menos 9.5 millones de tarjetas de crédito en nuestro país que son lo que se conoce como no totaleros, es decir, personas que arrastran un saldo mes con mes, que están al corriente, que están haciendo pagos. Y lo que hemos visto con la experiencia de ya nuestros más de 3.000 clientes es que la mayoría de ellos están pagando mínimos. ¿Por qué? Porque se nos ha vendido la idea justamente de que, oye, pues tú pagas el mínimo, vas a estar bien en buró de crédito, no te va a reportar negativamente el banco, e incluso los bancos promueven en muchas ocasiones que paguemos el mínimo, ¿no? Pero como lo menciona Roberto, es definitivamente una trampa. En un pago mínimo, la gran mayoría de lo que tú abonas se va a pagar intereses y muy poco realmente amortiza como tal el capital o el saldo deudor inicial de la tarjeta, ¿no? Entonces, lo que pasa es que te conviertes o se convierte en un laberinto sin salida, ¿no? Veía un caso que me parece muy representativo y hay muchos de esos en Digit, de una persona, una cliente de nosotros que debía 50,000 pesos a una tarjeta muy popular en México en alianza con una aerolínea. Es una tarjeta que tiene una tasa de interés altísima, rascando el 100% anual, y esta persona venía pagando mínimos ya durante muchos meses y en su estado de cuenta decía que para pagar el saldo total que tenía en ese momento, eh, haciendo solo pagos mínimos, le tomaría 142 meses. Entonces estamos hablando de 12 años prácticamente para pagar una deuda de 51,000 pesos, ¿no? Entonces ese es el efecto de estar pagando mínimos. ¿Y cuánto pagaba esta persona con esa deuda de 50,000 pesos? ¿Cuáles eran sus mínimos? Sus mínimos en ese momento eran aproximadamente arribita de 2,000 pesos. Si no me equivoco, era por ahí de 2,300 pesos mensuales. Entonces la trampa está en que si pagas los mínimos, nunca o prácticamente nunca vas a salir de tu deuda, ¿no? Exacto, o sea, en este caso eran prácticamente 12 años, ¿no? ¿Cuántas vueltas le iba a dar a esos 50,000 pesos y cuánta ganancia iba a generar para el banco, ¿no? Y esto es asumiendo que no consumía más, por supuesto, ¿no? O sea, el assumption o el cálculo que se hace en ese momento y que se incluye en todos los estados de cuenta, incluso todos pudiéramos ir a nuestro estado de cuenta si estamos pagando mínimos y los bancos están obligados a incluir esa leyenda, y pudiéramos ver cuánto nos tomaría pagando mínimos si no gastamos nada más, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a pagar mínimos, ese es el efecto que se tiene. Claro, y creo que esa es la trampa justamente de las tarjetas de crédito, que al ser un crédito revolvente, pues puedes seguir usando esa línea hasta que se tope y mientras sigas pagando una cantidad de liberes, digamos un poco de límite, pues puedes seguir aumentando tu deuda y entonces el mínimo también crece, ¿no? Exactamente. Y si el banco además lo decide, pues te aumentará la línea de crédito, como comúnmente lo vemos, ¿no? Entonces, el banco y la tarjeta de crédito como tal definitivamente está diseñada para endeudarnos. Entonces, eso hay que tenerlo, yo creo que muy presente. Lo hemos platicado alguna vez, ¿no? Pues puede ser un producto amigable y puede ser un producto bueno para las personas, pero también puede ser el producto más tóxico para las finanzas personales de cualquiera de nosotros. Buenísimo, David. De hecho, tocas un tema bien interesante. La tarjeta de crédito entonces es un aliado, es un peligro.
cómo deberíamos ver la tarjeta de crédito desde un punto de vista de inteligencia financiera. Cuál es como el juicio desde tu perspectiva sobre la tarjeta de crédito? Claro, yo creo que como lo dice Roberto, yo creo que puede ser un gran aliado o puede ser nuestro peor enemigo y depende 100% del uso que nosotros decidimos dar. A mí me gusta mucho ver la tarjeta de crédito como si me estoy pidiendo dinero prestado a mí mismo o a mi yo del futuro, ¿no? O sea, cada vez que yo paso mi tarjeta, cada vez que hago una compra en línea, etcétera, vale la pena recordar que te estás pidiendo dinero prestado a ti mismo, ¿no? Va a haber un momento, idealmente o aproximadamente en un máximo de 45, 50 días después, en el que vas a tener que pagar eso que acabas de gastar. Entonces, si lo vemos como una deuda con nosotros mismos, creo que puede ayudarnos a tener más control. Eh, y es importante entender muy bien también cómo podemos hacerla, como lo decías, un gran aliado o cómo podemos o cuándo es que se convierte en un enemigo absoluto de nuestras finanzas. En una pesadilla. A ver, cuéntanos, según tu perspectiva, ¿cuál es el mejor uso que tú le puedes dar a una tarjeta de crédito? Y me gustaría que fuéramos a David García, no como director general de Digit, sino David García como usuario de tarjeta de crédito. ¿Cuándo tú la usas? Y en... Claro. Sí. Bueno, yo, número uno, número de tarjetas, cantidad de tarjetas que tengo, trato de tener solo 2 tarjetas de crédito. Me parece muy completo manejar, muy complejo, perdón, manejar más de 2 fechas de pago, más de 2 líneas de crédito, más, o sea, creo que, o sea, me parece que puede ser muy complejo, se puede empezar a complicar el saber con qué tarjeta pague qué cosa, cuándo tengo que pagar, que se me acordarme de 3, 4, 5 fechas de pago, me parece muy complicado. Entonces, solo tengo 2 tarjetas de crédito. De esas 2 tarjetas de crédito, una es mi tarjeta primaria, vamos a decir, la que uso para prácticamente todas mis compras. La otra tarjeta la tengo como una tarjeta secundaria, no me cobra ningún tipo de anualidad, entonces pues, como tal no me genera ningún costo tenerla. Esa otra tarjeta de crédito la tengo prácticamente olvidada, tengo algunos cargos recurrentes, en este caso tipo Netflix, Spotify, etcétera, en esa tarjeta de crédito. Y mis compras del día a día las hago con mi otra tarjeta de crédito, que es la tarjeta de crédito, que de nuevo es una tarjeta que no me genera anualidad también, es una tarjeta de crédito que me parece interesante en el mercado, que me dio una línea de crédito interesante y que tiene un buen programa de recompensas. Entonces, esa es la tarjeta de crédito que uso. La realidad es que la uso bastante en el día a día, pero lo que llevo de la mano de la tarjeta de crédito es un presupuesto, lo llevo yo en una hoja de Excel, básicamente en una hoja de cálculo, en el que semana a semana pues registro mis gastos, tengo un apartado especial de la tarjeta de crédito en el que veo pues todo lo que pagué en esta fecha o todo lo que he comprado hasta esta fecha, lo tengo que pagar, ya sé que es en mi siguiente fecha de pago, y eso me permite mantenerlo dentro de mi presupuesto, ¿no? Entonces, en general lo que tengo es 2 tarjetas de crédito, solo una la uso como primaria, esa que uso como primaria es la que más beneficios me genera, tampoco me genera ningún costo por anualidad, y además llevo un control de los gastos que hago con esa tarjeta semana a semana para saber cuánto voy a pagar en mi siguiente fecha de pago y saber que está dentro de mi presupuesto. Ahí valdría la pena mencionar sobre meses sin intereses. Eh, Trato de Perdón, usar... antes de irnos con los meses de interés, que me Claro, parece súper interesante. Entonces, digamos que tú pagas todo lo que compras, lo compras con tu tarjeta de crédito, pero tienes un control que te permite saber cuánto es lo más que te puedes gastar en ese mes para nunca exacto. superarlo. Entonces, antes de que llegue el corte, pagas tu tarjeta de crédito, haces todos tus pagos y eres un totalero, ¿no? Soy totalero, esa es la regla de oro de la tarjeta de crédito y la que aprendí a la mala. Ser totalero es lo mejor que puedo hacer. Yo creo que si hubiera un solo consejo para que la tarjeta sea un aliado para ti es ser totalero, ¿no? Hay otros beneficios y otras formas de las que podemos sacarles provecho, pero el número uno es conviértete en totalero. Gasta solo lo que sabes que puedes pagar y paga el total para no generar intereses cada mes. Entonces, a ti tu tarjeta de crédito no te genera ningún tipo de costo. Tú nunca pagas intereses por tu tarjeta de crédito y por lo que entiendo, la que usas tampoco te cobra anualidad. Entonces, no pagas un solo 5 por el uso de tu tarjeta de crédito. Exacto. Creo que hay nuevas alternativas en el mercado que ofrecen buenos programas de recompensa sin anualidades. Hay algunas incluso que te exigen a lo mejor unas compras mínimas durante el mes, a lo mejor 150 pesos de gasto mínimo, etcétera.
pero esta que yo tengo y que encontré en el mercado no me cobra anualidad, me da una buena línea de crédito, tiene buen programa de recompensas y además como soy totalero, no pago nada de intereses. Entonces, definitivamente la considero un aliado, por así decirlo, me da financiamiento gratuito durante periodos comúnmente de 50 días, ¿no? O sea, desde mi fecha de corte más 20 días hasta mi fecha de pago. Entonces es financiamiento gratuito durante 50 días, ¿no? Entonces creo que esa es la manera correcta de utilizarla y la que le recomendaría o recomiendo a las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar. Oye, David, y entonces, si realmente pagas con tu tarjeta de crédito todo lo que después vas a pagar y nunca te excedes, ¿por qué no mejor usar una tarjeta de débito y te quitas el problema del control y del crédito? O sea, ¿por qué una tarjeta de crédito siendo totalero y no mejor una tarjeta de débito en la que sabes que no hay ningún riesgo de pasarte? Porque pues cuando ya no hay dinero, pues deja de pasar la tarjeta. Claro, yo diría en este caso, y lo que mencionas Roberto me parece claro que es, para poder hacer esto y para poder usar o hacer la mayoría de tus consumos con tarjeta de crédito es necesario tener un control sobre lo que gastas. Si no tienes un control sobre lo que gastas, te va a pasar que vas a gastar más de lo que debes y al final llega la fecha de pago y no puedes ser totalero. Pero si ya tienes ese control, ¿por qué usar una tarjeta de crédito en vez de débito? Para mí son dos razones principales. La primera, por el programa de puntos que tiene mi tarjeta de crédito y entonces le saco provecho con cada compra que realizo recibo un porcentaje de regreso en puntos que incluso con esta tarjeta puedo convertir en efectivo, puedo retirar en cajeros, entonces me regresa dinero. Ese es el factor número uno por el que uso la tarjeta y el segundo es por un tema de seguridad. De pronto, pues puede haber, pues como esa experiencia que tuve, ¿no? Cargos no reconocidos, puede haber fraude, puede haber clonación de tarjeta, etcétera. Y entonces, si yo usara mi tarjeta de débito, tendría que reportar ese cargo no reconocido al banco, pero el banco tardaría, incluso cuando la respuesta fuera favorable, en regresarme mi dinero, ¿no? Entonces yo me quedaría a lo mejor descuadrado en cuanto a mis finanzas personales, porque a lo mejor me hacen un cargo de 3,000 pesos con el que no contaba, me quitan 3,000 pesos de mi cuenta y a lo mejor pasa 1, 2 meses, 3 meses en que el banco me regrese el dinero. Cuando es tarjeta de crédito, el dinero que está ahí es el dinero del banco, ¿no? Yo no tengo que pagarlo y entonces si hay un cargo no reconocido, lo reporto al banco, el banco hace su investigación, yo no tengo que pagarlo durante ese periodo y cuando la resolución se da y resulta favorable para mí, pues simplemente se cancela el cargo, pero nunca tuve que pagarlo y no me descontroló mis ingresos y el dinero que yo tenía en mi cuenta de débito. Buenísimo. Sí, creo que es una de las preguntas que también me hacen muchísimo el por qué entonces valdría la pena usar el crédito si realmente no te estás apalancando. Y bueno, yo siempre respondo también que sí te apalancas, pero pues por un periodo de tiempo determinado, lo que tú dices, ¿no? Te haces un préstamo a ti mismo que te comprometes a pagar los siguientes 40 días, 50 días, dependiendo la fecha del mes en la que hagas tu cargo. Oye, David, vamos ahora sí al tema de los meses sin intereses, que estabas hablando de un tema súper interesante. Los meses sin intereses como que nos los venden como una gran opción para hacer compras, porque efectivamente tiene tasa cero. Entonces, pues llega el Buen Fin y todos corremos a las tiendas en línea o a las tiendas físicas y salimos de la tienda con una nueva pantalla, con una nueva computadora, con un nuevo gadget, con el celular que acaba de salir. Em, ¿Cuál es la trampa de los meses sin intereses? Y allí aparentemente, pues no hay trampa, o sea, son meses sin intereses, no hay letras chiquitas. ¿Cuál sería el problema de hacer compras a meses sin intereses? Sí, yo creo que el problema es que justamente como lo dices, se vuelve tan fácil gastar cuando es a mes sin intereses, ¿no? A lo mejor esa pantalla pues a lo mejor te parecía costosa y decías, no, yo no me puedo comprar esa pantalla porque está fuera de mi presupuesto, de repente se vuelve alcanzable, ¿no? De repente dices, oye, pues ya no son 20,000 pesos, ¿no? Ahora son únicamente 10 pagos de 2,000 pesos que a lo mejor sí puedo hacer o tal. Entonces te animas, pero el problema es cuando empiezas a acumular una serie de gastos o de compras a meses sin intereses. Hemos visto casos que realmente me han asombrado de gente que hasta, no sé, compras de 70, 80 pesos en tarjetas de crédito que tienen planes de mes sin intereses, se parcializan, ¿no? O sea, 70, 80 pesos a 12 meses sin intereses,
y todas las compras que realizan, de repente ves un listado enorme y evidentemente cuando ya sumas todos los meses sin intereses, el pago mensual de cada uno de ellos, pues está fuera de tu presupuesto, ¿no? Entonces, pues te llega que la suma de las compras que tienes a meses sin intereses es de, no sé, 5,000 pesos y tu presupuesto a lo mejor lo que puedes pagar a tu tarjeta son 3,000. Entonces, en ese momento, esas compras dejan de estar a meses sin intereses, se convierten en parte de la deuda revolvente y empiezan a generarte intereses al 70% anual y caes en ese círculo vicioso del que es imposible salir o muy difícil salir, ¿no? O sea, Entonces, entonces los meses sin intereses son sin intereses hasta que no tienes para pagar la siguiente mensualidad. exactamente, Es decir, exactamente, sacas tu pantalla de 24,000 pesos y resulta que 12 pagos de 2,000, en el mes 4 dejas de pagar y en ese mes todo el saldo que tienes pendiente comienza a generar los mismos intereses que generaría tu tarjeta de crédito en el caso de que te atrasaras, que son tasas del exacto. 70% anuales. Sí, comúnmente vemos 70% anuales y hemos visto casos de 100, 120% anual. Entonces, justamente la compra deja o pierdes el beneficio de que estaba meses sin intereses y se vuelve un problema enorme, ¿no? Y es más común de lo que pensamos. Yo realmente en muchos casos veo gente que tenía saldos importantes parcializados a meses, que tenía la opción de los meses sin intereses, que parecía una buena alternativa, pero pues se han convertido ya en deuda revolvente y están generando intereses a las tasas que conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que para compras a meses sin intereses, lo mejor que puedes hacer es destinarlo solo para compras importantes que tengas presupuestadas, no compras de impulso, ¿no? O sea, a lo mejor ya tenías pensada STL, SRF, etcétera, puede ser una buena posibilidad aprovechar una promoción de meses sin intereses, tener ese pago mensual dentro de tu presupuesto de gastos del mes y también yo lo recomiendo utilizar solo para compras o productos que vas a poder aprovechar durante un periodo largo, ¿no? Porque de pronto a lo mejor voy y como en un restaurante y la pongo a mes sin intereses, pues me eché la comida ese mismo día y después pagarla durante los siguientes 6, 12 meses se vuelve más doloroso, ¿no? Pero a lo mejor si yo necesito una computadora para mi trabajo y sé que la voy a estar usando los siguientes 18, 24 meses, puede ser una buena alternativa el amortizar, el disminuir ese pago mensual, tenerlo dentro de mi presupuesto y yo sé que voy a seguir utilizando esa computadora durante 12, 24 meses o hasta más, ¿no? Y entonces, pues estás como pagando una renta mensual por tu computadora que tienes presupuestada, estás aprovechando financiamiento gratuito y ahí creo que puede ser una buena alternativa. No sé tú, Roberto, que pues eres también un gran experto en estos temas, ¿qué recomendaciones adicionales harías sobre los meses de intereses? No, justamente lo mismo que has mencionado. O sea, por un lado, lo que dices, ¿no? Que sea un bien duradero, que te vaya a durar más el bien que el plazo en el que lo vas a pagar, ¿no? Vas al súper y compras unas latas de atún y jamón y queso y te preguntan si lo quieres poner a meses sin intereses y lo pones a 3 meses sin intereses, ese jamón y ese atún en 3 días ya no va a existir. Y tu Exacto, deuda le van a faltar todavía 87 días. Entonces, exactamente. esa es una gran medida, ¿no? Y luego la otra que dices que es muy importante es, pues, que sea una compra que ya tenías planeada hacer, porque entonces sí te va a dar como muchísimo más margen para pagarla y ya tienes presupuestado esa mensualidad dentro de tu presupuesto mensual, de tal forma que realmente esos meses en intereses sí son un aliado tuyo y no son como un pretexto nada más para endeudarte sin ningún sentido. Eh, Oye, David, hay un tema muy interesante que las compras en Internet y todo lo que han hecho los bancos por simplificar la experiencia del usuario han generado como que ahora es tan fácil gastar, sobre todo en plataformas digitales, que se ha bajado como la resistencia a hacer compras. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de tu empresa? ¿Cómo eso ha afectado el nivel de endeudamiento de la gente? Es un concepto interesantísimo lo que menciona Roberto en esta que se llama economía del comportamiento, behavioral economics, ¿no? Las ciencias del comportamiento. Hay un concepto que le llaman dolor de pagar, ¿no? Pain of paying.
Y ese dolor se supone que se genera, o los que lo han estudiado dicen que se genera, ¿por qué tan tangible es el desprendimiento del dinero como tal? ¿No? Y también la proximidad entre el consumo y el pago, ¿no? Entonces, ¿qué tan cercano es el consumo o la compra del bien o del servicio y el desprendimiento de ese dinero, ¿no? Entonces, conforme menos tangible sea el desprendimiento físico del dinero y conforme más separado esté el momento del consumo o de recibir el bien con el del pago, se disminuye el dolor de pagar y entonces nos es más fácil gastar. Como lo mencionas, ya de por sí las tarjetas de crédito disminuyen notablemente el dolor de pagar, ¿no? Es menos tangible y los invito a todos a imaginarse desprendiéndose a lo mejor de 5 billetes de 100 pesos que tienes que sacar de tu cartera y dar uno por uno y contarlos y ver cómo se los entregas a la persona de la tienda. Y ahora imaginarse gastar esos mismos 500 pesos, pero deslizando la tarjeta o introduciéndola y poniendo tu NIP, ¿no? Para el cerebro es menos tangible el desprendimiento del dinero cuando simplemente pasas tu tarjeta. Es un plástico, ¿no? Es dinero electrónico. Y es menos doloroso, entonces es mucho más fácil pasar la tarjeta por 500 pesos que sacar de tu cartera 5 billetes de 100 pesos, ¿no? Exactamente. Es mucho menos doloroso y es mucho más fácil por eso gastar más con la tarjeta de crédito. Pero luego lo que mencionas, las empresas de comercio electrónico lo han llevado a otro nivel mucho más alto, ¿no? O sea, mucho más inteligente para ellos, ¿no? Mucho más inteligente para ellos como comercio y para vender más, que es esto que se está poniendo de moda de one click, ¿no? Compra en one click, ¿no? O sea, compra en un click. Entonces, ahora ya ni siquiera tienes que poner la información de la tarjeta, la pones solo una vez, ya no te acuerdas ni cuándo la pusiste, y lo único que tienes que hacer es dar un clic, y entonces, oye, tu compra ya se realizó, recibes tu producto al día siguiente o en 2 o 3 días o lo que sea, y además de todo, también pues, está separada la fecha de pago, ¿no? Tú este pago de este producto que compraste lo tienes que hacer probablemente en 30, 40, 50 días, como platicábamos, y ni siquiera nunca sentiste un desprendimiento de dinero, ¿no? Lo mismo para las plataformas de comida, ¿no? De food delivery, ¿no? De entrega de comida a domicilio. De nuevo, pones la tarjeta una sola vez y de ahí es un solo clic y entonces 20 minutos después tienes tu comida deliciosa para ver una película en tu casa, lo que sea, y ya, pues, ¿cuándo sentiste realmente que gastaste, no? Entonces, es mucho más fácil gastar a través de estas plataformas de comercio electrónico porque realmente no sientes que te estás desprendiendo de dinero. Y en lo que mencionabas del efecto, definitivamente a nuestros clientes es demasiado común, cada vez más común, ver una cantidad notable de compras en comercios electrónicos y en plataformas de entrega a domicilio de comida. Entonces, ves múltiples y múltiples y múltiples cargos y yo creo que influye muchísimo el hecho de no sentir que estás gastando cuando estás pidiendo estos servicios, ¿no? Oye, entonces estamos como en un caldo de cultivo pues bastante peligroso, porque por un lado los bancos y las plataformas digitales han simplificado muchísimo sus procesos para que no te duela gastar y para que sea muy fácil gastar. Luego los que quieren vender pues están metiendo muchísimas promociones, se están haciendo muy buenos para vender. Y luego nosotros, encerrados en una pandemia, a veces con hábitos psicológicos bastante malos, con mucha ansiedad, pues a veces comprar es un desfogue, es una manera de liberar emociones y ansiedad. Entonces, pues resulta que tenemos ahí un caldo de cultivo peligrosísimo y hay muchísima gente que se encuentra atrapada con que una tarjeta de crédito que está topada. Y creo que aquí es donde entra David como director general de Digit. ¿Cuál es la solución que Digit le ofrece a un cliente que ya pasó el Buen Fin, ya pasó el Hot Sale y de repente se da cuenta que ya no puede salir de su deuda, que lleva muchos meses dando los mínimos y que ya incluso ni siquiera le da para pagar los mínimos? ¿Qué puede hacer ese cliente y qué le puedes dar tú como Digit para poder salir de esa deuda? Nosotros en lo que nos enfocamos es en, para como lo escribiste, personas que están al corriente con sus pagos, están realizando por lo menos el pago mínimo puntualmente cada mes, pero ya no tienen una alternativa, ya, es más, ya quieren salir, se merecen salir de esa situación porque son buenos o buenas pagadores. Lo que hacemos es darles un crédito con una tasa muchísimo más baja que la de su tarjeta de crédito
Entonces, si comúnmente vemos que en las tarjetas están pagando 70% anual, con nosotros la tasa promedio es del 32% anual, entonces es más del 50% de ahorro en la tasa de interés. Eso, por supuesto, genera pues un ahorro muy importante en pago de intereses, pero además de eso convertimos el crédito de ser un crédito revolvente en la tarjeta de crédito con todos los efectos negativos que eso tiene, ¿no? El no saber cuánto tienes que pagar cada mes, el que realmente el pago mínimo solo disminuye intereses, toda la incertidumbre que hay alrededor de un crédito revolvente, nosotros lo convertimos en un plan de pagos mensuales fijos. Entonces, cada mes sabes perfectamente cuánto tienes que pagar, cuándo, y además tienes un plazo fijo, que puede ser en este caso 9, 12 o 15 meses, y entonces sabes que en 12 meses de 2,500 pesos estás libre de deuda, que es algo que no sabías con tu tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces también la gran ventaja es que de nuestros pagos mensuales, la gran mayoría se va a abonar capital y una parte más pequeña intereses, a diferencia de las tarjetas de crédito. Además de todo, tampoco cobramos ningún tipo de comisión, no cobramos comisión por apertura, no cobramos comisión o penalización por liquidación anticipada o por hacer abonos a capital. Entonces, todo lo hemos diseñado para que realmente sea pues un producto que ayuda a las personas a salir de deuda de tarjeta de crédito e idealmente a nunca regresar a volver a tener deuda con tarjeta de crédito, ¿no? Esa es realmente nuestra misión y así hemos pensado el producto y eso es lo que le ofrecemos a las personas que como yo están en una situación complicada, como yo estuve, están en una situación complicada con sus tarjetas de crédito. Entonces, déjame recapitular. Una persona que debe 40,000 pesos y que lleva pagando los mínimos y no se ha atrasado, lo que tú haces es le das un préstamo para que liquide su tarjeta de crédito. Y tú de inmediato vas con el banco y pagas la deuda de la tarjeta de crédito de esta persona. Exactamente, nosotros pagamos directamente la tarjeta de crédito para que nuestros clientes ni siquiera se tengan que preocupar por eso, aprobamos el crédito, pagamos directo la tarjeta, el cliente ve que su tarjeta de crédito ya no tiene ningún tipo de saldo deudor, puede cancelarla o puede seguirla utilizando si así lo decide, pero siendo totalero, por supuesto, como hemos aprendido hoy, y ya con nosotros nada más nos hace los pagos mensuales fijos durante el plazo que haya seleccionado o incluso puede liquidar anticipadamente si recibe a lo mejor algún ingreso extra, etcétera. Entonces el cliente se queda con su tarjeta de crédito en ceros y ahora ese mismo dinero te lo debe a ti a Digit y la diferencia es que ahora tiene un plan muy clarito de pagos en el cual hay un pago fijo, él sabe cuándo tiene que pagar cada mes, él sabe la fecha que lo tiene que pagar y sabe cuándo va a terminar de pagar. Exactamente, exactamente, así lo resumiría. Y para quien quiera aprender más del tema, definitivamente les recomendaría, Roberto, escuchar el capítulo que tienes en este mismo podcast sobre reestructura o refinanciamiento de deuda, ¿no? Que me parece que lo resumes muy bien y quedan muy claros todos los conceptos que hay que tomar en cuenta. Buenísimo. Oye, David, ¿y cómo ha reaccionado el mercado a esta propuesta? Porque, pues no sé si existe en México otra fintech que pueda hacer esto de manera tan especializada y además totalmente digital porque no tiene sucursales, porque no hay trámites de papel y porque eres muy rápido para resolver. ¿Cómo ha respondido el mercado? ¿Cuánto llevas en el mercado? ¿Y cuántos clientes han tocado tus puertas? ¿A cuántas personas les has podido solucionar este problema de tarjeta de crédito? Claro, pues iniciamos realmente a nivel nacional ya con un proceso 100% en línea a partir del 3 de diciembre del 2018. Entonces tenemos prácticamente 2019, 2020 y lo que va de 2021, un poquito menos de 2 años y medio. Y la reacción ha sido muy positiva. Como lo mencionabas, no hay otra alternativa que se especialice a este nivel o con este nivel de detalle en solucionar la deuda de tarjeta de crédito. Nosotros nos hemos obsesionado con ser los mejores en ese sentido y la reacción ha sido muy positiva, ¿no? La realidad es que tenemos una calificación cuando les preguntamos a nuestros clientes si nos recomendarían con familia o amigos de 93 puntos en una métrica que hay que se llama NPS, que es una métrica interesante. Y un NPS de 93 puntos es verdaderamente una locura, ¿no? Creo que muy pocas compañías en el mundo lo tienen, ninguna compañía en el sector financiero prácticamente lo tiene, creo que American Express, que se supone que es de las que tiene mejor servicio, tiene por ahí una calificación como de 20 puntos, si no me equivoco. Pero la reacción ha sido muy positiva, los comentarios que nos dan pues, nuestros clientes, nuestra comunidad en nuestras redes sociales, en Facebook, en Google, por WhatsApp o por diferentes canales es pues la verdad es que para nosotros nos llena de orgullo el ver el efecto positivo que estamos teniendo en la gente. Y también en cuanto a números,
ha sido muy positivo y muy reconfortante para nosotros el ver que la gran mayoría de las personas que pasan por Digit mejoran su situación financiera realmente en cuanto a eliminar por completo o reducir notablemente su endeudamiento revolvente y también, por ejemplo, otros factores como mejorar su score o su calificación crediticia ante el buró, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido muy positiva. Como decía, llevamos desde diciembre de 2018, llevamos ya poco más de 3,000 deudas de tarjeta de crédito eliminadas, que son pues varias decenas de millones de pesos. Y entonces, pues muy, muy contentos con lo que estamos haciendo hasta hoy y pues vamos por mucho más también. Oye, pero a ver, tienes veintitantos años, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 30 ya, ya llegué 30 al años. tercer piso, sí, sí, sí. Oye, tienes una empresa que opera a nivel nacional, que opera en línea. ¿Cuántas personas están detrás de esta empresa? Somos un equipo aún pequeño, diría yo, somos 12 personas en el equipo. Hemos diseñado una operación, yo diría, muy eficiente en cuanto a, usamos mucha tecnología para pues administrar todos los procesos que se llevan aquí a cabo. Entonces, yo creo que parte importante de poder ofrecer tasas justas es que trasladamos estas eficiencias en nuestra operación a nuestros clientes, ¿no? No necesitamos tener un call center con cientos de personas, no necesitamos, no sé, mucha gente haciendo análisis de las solicitudes de crédito, etcétera, sino hemos preferido invertir en tecnología para que nuestra operación sea muy eficiente, muy escalable y, como lo dije, trasladar estas eficiencias en costos a nuestros clientes en función de que pues, paguen tasas más bajas que las que pagan con los bancos, ¿no? Eso es parte de la fórmula por ahí para que realmente podamos ofrecer tasas justas. Pues increíble, la verdad. Muchas felicidades por lo que están haciendo. ¿Y qué sigue para Digit? ¿Quieren convertirse en el especialista en tarjetas de crédito o perdón, en refinanciamiento de deudas de tarjeta de crédito? ¿O quieren convertirse en un banco? ¿Cuál es la perspectiva hacia futuro de su crecimiento? Pues hay mucho por crecer aún en refinanciamiento y entonces estamos muy enfocados en escalar este producto, pero definitivamente lo que queremos y nuestra misión es que las personas que son, ya sea pues, los que son buenos pagadores en nuestro país, no merecen pagar el tipo de tasas de interés que nos cobran los bancos y otro tipo de otorgantes de crédito en nuestro país. Entonces, lo que queremos es que una vez que vengan a Digit y salgan de su deuda de tarjeta de crédito, nunca más tengan que volver a pedirle dinero al banco o a otra institución con tasas abusivas. Queremos que siempre tengan acceso a crédito justo y estamos caminando en esa dirección, ¿no? Ya hemos comenzado a otorgar ahora créditos personales a los clientes que ya pasaron por producto de refinanciamiento y queremos convertirlo ya más bien en un producto como, vamos a decir, una línea de crédito que tengas siempre autorizada para que nunca más tengas que volver a pedirle dinero al banco a tasas, como dije, tasas abusivas, ¿no? Entonces, básicamente nuestra misión es que siempre tengas acceso a crédito con tasas de interés justas como las que mereces y que por eso pues nunca más tengas que volver a caer en una situación como la que te viste antes con el banco y los problemas que eso representó. Muy bien, David. Oye, si alguien te quiere contactar, si quiere pedir informes, ¿cuáles son tus redes sociales, las redes sociales de Digit, para que puedan saber más? Seguramente hay muchísimas personas que están en esta necesidad y que les vendría muy bien hacer una reflexión y quizás pedir un refinanciamiento de su deuda de tarjeta de crédito. Sí, claro. Pues bueno, nuestra página de internet, que es el principal canal de atención, es digit.com, digit.com. Y en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, estamos como Digit México, Digit con doble T, DIGIT. Entonces, Digit México en todas las redes sociales y nuestra página de internet, digit.com. Muy bien. Pues David, de verdad es que ha sido esta una conversación súper interesante. Tienen una propuesta de valor, yo creo que es muy relevante en el mercado. Muy pocos se atreven a hacer lo que están haciendo ustedes. Es impresionante cómo 12 personas pueden realmente poner en el mercado una empresa como la que están poniendo ustedes. Así que bueno, muchísimas felicidades y te agradezco que me hayas regalado este espacio en construir tu primer millón. Siempre estamos buscando nosotros alternativas para darle a las personas mejores herramientas para manejar sus finanzas. Y sin duda alguna, cuando estamos hablando de refinanciamiento de deuda de tarjeta de crédito, pues son un referente. Así yo los descubrí haciendo una investigación justamente para generar
material para el podcast. Y pues bueno, felicidades y muchísimas gracias por estar en el programa. No, al contrario, Roberto, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Me encanta lo que estás haciendo. Como te lo dije, sigo aprendiendo muchísimo de escuchar tu podcast. Creo que se necesita mucho este tipo de información en México. Nadie más nos las está dando y creo que pues muchos estamos hambrientos de mejorar nuestras finanzas personales. Es un tema clave para vivir bien. Entonces, pues muy contento, muy agradecido por el espacio. Me divertí mucho y espero que todos aquellos que nos escuchen aprendan mucho de este episodio también. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, David, y seguimos en contacto.